Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Ok, muy bien. Gracias por estar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por tomar de su tiempo y venir en esta mañana a la iglesia a alabar a Dios. Yo sé que el día de hoy, hermanos, es el día en donde tenemos la sesión de preguntas y respuestas, pero vamos a cambiar el día de hoy la escuela dominical, y ya después en el segundo tiempo vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde, pues bueno, vamos a poder preguntar y dialogar sobre cualquier tema que, pues bueno, tengamos alguna duda, ¿ok? Por lo pronto vamos a tener un tiempo de escuela dominical, algo diferente a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la familia. Hemos estado hablando acerca de cómo podemos mejorar nuestro ámbito familiar, que debemos de reconocer y de recordar que no existen matrimonios perfectos, no existen familias perfectas, no existen personas que hagan todo bien. Siempre hay algo en lo que nosotros fallamos y en lo que debemos de mejorar. Y hemos estado tocando mucho el tema que el orgullo hace que no reconozcamos, el orgullo hace que no nos demos cuenta de las cosas que están dañando de una u otra manera a nuestra familia. Pero bueno, eso vamos a hablarlo a partir de la siguiente semana. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del tema de nuestra iglesia. El tema de hoy se llama Mi Iglesia, Mi Iglesia. ¿Por qué hablo de este tema? Porque bueno, es importante saber que la iglesia se compone por familias. Y familias fuertes hacen iglesias fuertes. Familias sanas hacen iglesias sanas. Familias con un corazón conforme a Dios hacen iglesias conforme al corazón de Dios. Sin embargo, durante los últimos años hemos estado observando y hemos estado viendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos sido partícipes del cambio radical que ha tenido la iglesia de tiempos anteriores, de años anteriores a actualmente. Lamentablemente, hace muchos años, la gente, los hermanos, la membresía estaba dispuesta a morir por Cristo, y actualmente, lamentablemente no estamos tan dispuestos a eso. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, el lenguaje da mucho de qué hay en nuestro corazón. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros nos expresamos de Cristo, cuando nosotros nos expresamos de la iglesia, cuando hablamos de que, pues voy a ir a alabar a Dios, en vez de decir voy a ir a alabar a mi Dios, o decir, pues recibe a Cristo y ya, no, y no decimos recibe a mi Cristo, mi Salvador, o decimos, no, pues voy a la iglesia, y no decimos mi iglesia. Eso, hermanos, va provocando a largo plazo un desinterés por lo que nosotros supuestamente estamos amando. Es una realidad que cuando nos apropiamos de algo, ese algo llega a tener un valor increíble en nuestra vida. Cuando yo digo es mi carro, pues aunque no sea mío, yo lo voy a cuidar. Cuando yo digo es mi bicicleta, aunque no sea mía, yo la voy a cuidar. Porque cuando una persona se apropia de algo, de una u otra manera hace todo por cuidarlo. Por ejemplo, yo renté un carro, y una persona que me pregunta, oye, ¿de quién es ese carro? ¿Yo qué voy a decir? Es mío. Y no es que yo esté mintiendo, sino que yo lo renté para que fuera mío durante cierto tiempo. Entonces, yo voy a cuidar ese carro. Yo no voy a agarrar y le va a haber una montaña de piedras y me voy a aventar a la montaña de piedras, ¿verdad que no? Yo voy a cuidar ese carro, porque en mi mente ese carro es mío, aunque la realidad sea diferente, aunque no sea mío. No sé si me explico. En otras palabras, cuando nosotros hablamos acerca de nuestra iglesia, cuando decimos mi iglesia, yo estoy apropiándome de algo que aunque no sea mío, voy a hacer todo lo posible por cuidarla. Que aunque no sea mío, voy a hacer todo lo posible para honrar y para poder respetar y para poder
acrecentar aquello que obviamente pues es la iglesia y no me pertenece a mí. Ahora pregunta, hermanos, ¿la iglesia a quién le pertenece? A Cristo, a Dios. La iglesia le pertenece a Cristo. Por lo tanto, los miembros, la Biblia nos dice que somos somos parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la gente actualmente comúnmente suele expresarse de una forma indiferente o ajena a la iglesia, al pastor, a los líderes o a cualquier otra institución. Y tristemente, cuando decimos vamos a la iglesia, la gente escucha cierto desprecio o la gente escucha cierta indiferencia a aquello a lo que pues estamos queriendo invitar a ir. Lo correcto es decir mi iglesia, lo correcto es decir mi pastor, lo correcto es decir mi Dios, lo correcto es decir mi ofrenda, lo correcto es decir mi adoración. No la iglesia, no el pastor, no la ofrenda, no la adoración, no, sino es mío. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de eso. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, cuando nos referimos a mi iglesia, no significa que es de nuestra propiedad. No significa que esto nos pertenece. No significa que esto sea parte que sea propiedad nuestra como tal, porque una vez dado a Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios. Si usted donó un clavo para la obra de Dios, ¿a quién le pertenece ese clavo? A Dios. Entonces, cuando yo digo mi iglesia y me hago parte de eso, estamos buscando una armonía, estamos buscando una unidad, que es lo que realmente debería ser la iglesia. Por lo regular, la mayoría de personas que causan problemas en la iglesia, que tienen ciertas malas actitudes en la iglesia y que tienen ciertas indiferencias que provocan divisiones, contiendas, disensiones y muchas otras cosas, son personas que llaman a la iglesia y no llaman a la iglesia mi iglesia. Cuando usted habla con una persona un domingo por la mañana antes de venir para acá y le pregunta, hey, ¿a dónde vas? ¿Qué le responde? ¿Qué respondemos por lo regular? ¿Qué respondemos? Pues voy a la iglesia. Como que pues voy allá al DIF, ¿no? Al hospital o a cualquier otro lugar. Bueno, la gente, le repito, escucha cierta indiferencia y lo correcto que sería decir. ¿Qué decir? Mi iglesia. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde debemos decir? A mi iglesia. ¿Y qué vas a hacer? Por lo regular alguien dice, pues vamos a alabar a Dios. No, lo correcto sería, voy a alabar a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, cuando nos apropiamos de algo, cuando somos parte de algo y buscamos de una u otra manera participar en eso y nuestra mente forma parte de algo, muy difícilmente se va a dañar. Hermanos, la iglesia no nos pertenece, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe ser para edificar al cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos debe ser para edificar a la iglesia. Desde que nosotros estamos, cada persona que se para a predicar, en mi caso, yo que me paro a predicar o cualquier otra persona que se para a predicar, tiene la obligación y la responsabilidad de edificar a la iglesia o al cuerpo de Cristo. La iglesia no nos pertenece. Cada miembro que tiene un ministerio en la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de edificar al cuerpo de Cristo porque está haciendo la obra de Cristo, está haciendo algo que no es nuestro, algo que le pertenece a Dios. Entonces, la iglesia se compone por membresía. La membresía tiene ciertos privilegios y también tiene ciertas responsabilidades y obligaciones. Aunque la membresía no es propiedad del pastor, pudiéramos decir que los miembros, hermano, dependen mucho del crecimiento espiritual de aquella persona que está a cargo, de aquella persona que está al frente de la iglesia. Si un pastor mengua, ¿qué pasa con la iglesia? Mengua. Si un pastor crece, ¿qué pasa con la iglesia? Crece. Entonces, obviamente es la responsabilidad que cada líder tiene al estar al frente de cierto ministerio. Lo mismo pasa con los maestros. Si el maestro crece, ¿qué pasa con el culto infantil? ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo podemos saber si crecemos? Bueno, de acuerdo al empeño
que pues le ponemos a eso. Es como, no podemos decir, a ver niños, pues a ver, pues siéntense ahí, vamos a esperar a que el pastor termine. No, porque los niños van a decir, no, pues ¿para qué? Me voy a aburrir. Porque no está poniendo empeño y obviamente está decreciendo en vez de crecer. Entonces, la iglesia es la institución que Dios ha puesto para edificar al creyente. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Pedro le responde a Jesús aquella pregunta que le hacía y decía, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro le respondía a Jesús, sí sabes que te amo, tú sabes que te amo. Nuevamente le preguntaba, ¿me amas? Pedro respondía nuevamente, tú sabes que te amo. Sin embargo, después de mucho tiempo, después de algunas preguntas o algún tiempo que haya pasado y Jesús le dice, ¿sabes qué? Y yo también te digo, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra ella. Cuando Jesucristo no está hablando en segunda persona, Jesucristo no está hablando de manera plural, Él está hablando de manera singular, apropiándose de algo. Aunque en el sentido inmediato pudiera decir que sobre Pedro está la responsabilidad de la iglesia, la realidad es de que Cristo decía, ¿sabes qué, Pedro? Mira, sobre esta roca o sobre mí edificaré la iglesia. ¿Sí? Es como si nos dijeran, oye, ¿quién va a hacer tal cosa? Y nosotros decimos, Miguelito, ¿no? O sea, yo. Jesucristo, hermanos, establece que la iglesia no se sustenta ni se fundamenta sobre un hombre, sino se sustenta y se fundamenta sobre Cristo. Por lo tanto, Jesucristo habla acerca de la importancia de valorar algo que no le pertenece a un hombre, sino algo que le pertenece a Cristo. Ahora, hoy en día, hermanos, el sentido de iglesia está siendo menospreciado por diferentes personas, está siendo menospreciado por mucha gente en el mundo, porque toma a la iglesia como algo religioso, cuando la verdadera realidad es de que la iglesia no es un acto religioso, la iglesia es un acto de necesidad. La necesidad de ser edificados por la obra de Dios. Ahora, entiendo que han habido muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que han lucrado con el evangelio, que han manipulado a las masas para poder forjar cierto beneficio. Pero miren, hermanos, gracias a Dios tenemos la Biblia. Y un creyente que lee la Biblia es un creyente que no es engañado. Un creyente que lee la Biblia es un creyente que está alerta sobre falsas doctrinas, sobre falsas prácticas y sobre cosas que no están bien dentro de una iglesia. Por esa razón, lo correcto es de que si el pastor no cumple, obviamente, con lo que la Biblia establece y manipula a la iglesia, manipula la Biblia y hace un montón de cosas, hermano, lo correcto es de que la iglesia se pare por Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Se pare por Cristo y que la iglesia pueda decidir si la persona a cargo está capacitada o está apta para seguir dentro del ministerio pastoral. Lo mismo que dentro del ministerio diaconado, lo mismo que dentro de un ministerio de maestros, cualquier tipo de ministerio. ¿Por qué? Porque hay reglas, hermano, hay cosas que la Biblia establece que nosotros debemos hacer. Entonces, la iglesia no debe estar sustentada en un hombre, la iglesia debe estar sustentada en Cristo. Por lo tanto, cuando yo formo parte de ese orden, cuando yo formo parte de algo conocido como la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es aquella institución general que no está catalogada por razas, ni lenguaje, ni país, ni localidad, ni etnia, nada de eso. La Iglesia Universal es aquella iglesia que se compone por todos aquellos que han conocido a Jesucristo, que han puesto su confianza en Jesucristo. O sea que usted y yo formamos parte de la Iglesia Universal si usted, hermanos, ha puesto su confianza en Cristo. Ahora, ¿quién es salvo en esta mañana? Somos salvos, vamos al cielo. No porque lo merezcamos, sino porque Dios nos ha dado vida eterna y porque Cristo nos ha salvado. Ahora, nosotros ahora somos parte de la Iglesia Universal. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis
que habrá multitudes, que habrá muchas personas, millones de personas de diferentes lenguajes, diferente linaje, alabando al Cordero. Hermano, eso es la Iglesia Universal, aquella que se compone por todos aquellos miembros de diferentes lugares y diferentes países. Obviamente, como Iglesia Universal, tenemos la responsabilidad de honrar a Cristo con nuesra propia vida. ¿Sí, vamos bien hasta aquí? Tenemos la responsabilidad de honrar a Cristo con nuestra propia vida. O sea, que lo que yo hago representa o no representa a Cristo. Así de sencillo. Eso es parte de la Iglesia Universal. En Primera de Pedro, si no mal recuerdo, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice, vamos a ver al versículo, no estoy muy seguro del pasaje, pero Primera de Pedro 2, 9, ¿qué dice allí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su ¿qué? Esa es la obligación de la Iglesia Universal. Esa es la responsabilidad de la Iglesia Universal. Representar a Cristo con su vida. Vamos hasta aquí. O sea, que si yo voy a un lugar donde nadie me ve, hay alguien que me está mirando. ¿Sí? O sea, tal vez no una persona de la iglesia, pero sí hay alguien que me está mirando y de una o de otra manera, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué debería hacer? ¿Están aquí? ¿Cuál debería ser nuestra responsabilidad? Representar a Cristo, anunciar a Cristo con nuestra vida. Ahora, la Iglesia Universal, hermanos, es el organismo de que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, específicamente por creyentes. Eso se refiere a los creyentes genuinos, no aquellos que van a la iglesia o que tienen a Dios en su boca pero no en su corazón. No a los que se dicen ser cristianos y no reflejan a Cristo ni en lo más mínimo. No aquellos que son religiosos, que tienen una Biblia solamente en la mano y que se acuestan diciendo salmos y se levantan escuchando un versículo, pero no han creído verdaderamente en Cristo. Aquellas personas no forman parte de la Iglesia Universal. Únicamente las personas que forman parte de la Iglesia Universal son aquellas personas que han sido selladas con el Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Nos habla acerca de el requisito para que una persona sea sellada con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Efesios 1, 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese lo que dice, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra de verdad? La palabra de Dios, el evangelio, ¿sí? El evangelio es poder de Dios. Habiendo escuchado el evangelio, y no tan solo haberlo escuchado, porque hermanos, mucha gente escucha el evangelio. Incluso yo creo que por medio de las redes sociales o por medio del internet o muchas otras plataformas de streaming online y todo ese tipo de cosas, ya toda la gente escuchó por lo menos acerca de Dios. Por lo menos escuchó que hay un Cristo, un Salvador. Por lo menos. Incluso hasta en los países prohibidos en el internet conocen y han escuchado acerca de Cristo. Sin embargo, todo el mundo lo conoce, pero no todo el mundo lo cree. Entonces, la Iglesia Universal está compuesta por aquellas personas que creen. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo, ¿qué? Creído. Creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sentido de la Iglesia Universal. Ahora, fíjate bien, hermanos. Yo no sé si usted es salvo. Usted no sabe si yo soy salvo. ¿Verdad que no? Usted no sabe si yo soy hijo de Dios. Lo mismo, yo no sé si usted es salvo o es hijo de Dios. ¿Quién lo sabe? ¿Quién? Uno mismo y Dios. ¿Sí estamos viendo aquí? Yo sé que soy salvo. Usted no lo sabe, pero yo lo sé. Yo sé que soy salvo. Porque hay mucha gente que pudiera aparentar ser salvo por un dogma religioso, pero no es salvo. Entonces, nosotros mismos debemos estar convencidos que formamos parte de la Iglesia Universal,
¿Y eso quién nos da esa seguridad? El Espíritu Santo. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Una seña fácil de que no somos hijos de Dios, nos aburren las cosas espirituales. No voy a la iglesia, no me aburre, nada, y tanta cosa. Entonces eso significa que no tienes esa hambre o esa sensación de querer comer. Un muerto come, hermanos. Mira, usted pone mole en el altar de muertos y se le terminan comiendo los nietos. El abuelo ni se aparece por el altar de muertos para comerse el mole. Porque un muerto no come. Usted le da a un muerto una torta para metérsela en la boca y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces lo mismo con un cristiano. Un cristiano no tiene hambre, no tiene el deseo de la palabra de Dios, no tiene el deseo de buscar a Dios porque está muerto. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, para poder reforzar este punto, después para poder pasar al siguiente. Efesios 2, 1, y vamos a leer hasta el versículo 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, hasta ahí. ¿Cómo estábamos anteriormente, hermanos? ¿Teníamos necesidad de buscar a Dios? Obviamente sí había la necesidad, pero ¿sentíamos esa necesidad? ¿Sentíamos ese querer? Como que en la borrachera, voy a ir a la iglesia después de una buena borrachera. ¿Verdad que no? Porque estábamos muertos espiritualmente. Cuando recibimos a Cristo, gracias a su misericordia, de acuerdo al versículo 4, dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, hermanos, cada uno de nosotros, una vez recibiendo a Cristo, nacemos de nuevo, estamos vivos espiritualmente, gracias por la misericordia y la gracia de Dios, y hay esa necesidad. Una persona que no siente esa necesidad, sea grande, chiquito, el hijo de quien sea, tantos años en la iglesia, pero si no siente esa necesidad, hermano, no forma parte de la iglesia universal, no forma parte de ser hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ay, pastor, es que se rebautizó de chiquito, pastor, y cantaba re bonito aquí al frente. Sí, podrá haber sido lo que sea, pero si esa persona no creyó, pues lamentablemente no es hijo de Dios y lamentablemente va al infierno, y mucho menos es parte de la iglesia universal. Ahora, ¿cuántos somos hijos de Dios en esta mañana? Somos hijos de Dios. Levante su mano. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Entonces mi vida debe reflejar ¿a quién? A Cristo. ¿La iglesia a quién le pertenece? A Cristo. Ahora vamos al siguiente punto. Hablando en un sentido de iglesia, existen dos conceptos: iglesia universal y también existe la iglesia local. La iglesia universal es aquella que nos hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y representamos a Cristo dentro y fuera de la institución. Pero también existe el otro sentido de la iglesia local, porque el sentido, fíjate bien, hermanos, el sentido de responsabilidad en la iglesia universal, o sea, el sentido de honrar a Dios aunque nadie me vea, va a provocar un sentido de responsabilidad en la iglesia local. ¿Estamos bien hasta aquí? Yo no puedo decir que soy responsable en la iglesia universal, que honro a Dios cuando nadie me ve, si en el momento en donde se une el cuerpo de Cristo, no vas, no vienes, no asistes. Entonces, el hecho de que la iglesia no me pertenece, no nos pertenece, no significa que debamos ser indiferentes ante la responsabilidad dentro de la iglesia. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. La iglesia de Corinto estaba con sus cosas,
de decir, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Apolos, no, es que yo soy de aquí, no, es que yo soy de allá, no, es que pues a mí tú no sirves, a mí no me bautizó y yo tengo más autoridad. Pero mira, el apóstol Pablo dice, mira, déjense de cosas, déjense de ondas y escuchen lo siguiente. Vosotros pues sois el ¿qué? El cuerpo y miembros, cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hermanos, ¿somos el qué? ¿El cuerpo de quién? ¿Somos el qué? ¿Somos el qué? ¿Cuántos tienen un cuerpo aquí? Así como que yo tengo un cuerpo, ¿o qué? Ese es cuerpo. Algunos más grandes que otros, ¿verdad? Pero eso es cuerpo. Mi cuerpo está compuesto por, a ver, los que fueron a la escuela, yo fui pero nunca entré, está compuesto por más de 200 huesos, si no mal recuerdo, ¿ok? ¿Sí? ¿O más? ¿Cómo? 207 huesos, 207 huesos. Algunos chuecos, otros derechos, ¿verdad? Pero está compuesto por 207 huesos. Nuestro cuerpo está compuesto por diferentes órganos. No tengo la cifra de órganos que tenemos, pero está compuesto por diferentes órganos que todos funcionan al mismo tiempo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Porque cuando uno deja de funcionar, otros comienzan a ser perjudicados. Es como el corazón. Al corazón cuando deja de bombear la sangre que debería, podemos decir, ¿qué rayos tiene que ver el corazón con el pulmón? Pues hacen dos cosas muy diferentes. Uno saca el aire y el otro bombea sangre. ¿Qué rayos tiene que ver? No lo sé, eso lo saben los médicos. Pero cuando una persona deja de latir su corazón lo suficientemente rápido o necesario, le ponen un marcapasos para que el corazón, pues obviamente, bombee como debería, para que los órganos puedan funcionar bien. Hermanos, es lo mismo en la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y la iglesia se compone por personas, se compone por creyentes que están buscando agradar y glorificar el nombre de Cristo. Todos aquellos creyentes han sido salvos por la sangre de Cristo, no por el pastor, no por la iglesia, no por el bautismo, sino únicamente por Cristo. Ahora, hay una gran necesidad, hermanos, de que los creyentes actuales o los creyentes modernos forjen compromisos con Cristo, forjen compromisos con la iglesia universal, hablando de donde Cristo es la cabeza y la iglesia de Cristo. Yo no puedo decir que soy fiel a la iglesia universal si no soy fiel a la iglesia local. La iglesia local, hermanos, es el grupo de personas que vienen de una palabra griega, eclesía, que significa asamblea o llamados fuera, en donde todos se reúnen para tratar un tema en específico. Así como usted se reúne en la asamblea que hacen del pueblo, en donde tratan de que una vaca se metió al otro peñal y que no sé qué tanto rollo, para tratar esos temas que son importantes. Hermano, así en la iglesia, los miembros de la iglesia se reúnen en la iglesia para tratar un tema en específico. Y el tema en específico es, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí? ¿Sí me explico? La iglesia local es el lugar en donde se reúne el grupo de personas. Ahora, esto no tiene que ver con un lugar en específico, porque usted y yo pudiéramos estar debajo de un árbol y ahí es la iglesia. Pudiéramos estar debajo de un puente y allí es la iglesia. Gracias a Dios, somos afortunados. Tenemos una ventaja que muchas iglesias no tienen y se tienen ellos que andar moviendo en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar en específico. Aquí hay un lugar en específico. Gracias a Dios ya hay un edificio, gracias a Dios hay instalaciones, hay sillas, gracias a Dios hay aires acondicionados, hay equipo de sonido, equipo de multimedia, hay salones para los niños, gracias a Dios hay cosas donde ya no se tienen que andar moviendo porque hay un lugar establecido. Hermano, eso es la iglesia local. No es la iglesia de Cristo, es mi iglesia. ¿Estamos bien hasta aquí? Es mi iglesia. Cuando yo digo mi iglesia, yo voy a ser parte de las necesidades de nuestra iglesia. Yo voy a buscar ser parte de las cosas que honren a mi iglesia. Hermanos,
La realidad es de que el fundamento siempre debe ser Cristo. No hay nadie más que se pueda poner sobre el fundamento. Es Cristo el fundamento. No existen pontífices, no existen vicarios de Cristo, no existen intercesores de Cristo. Hermanos, la cabeza aquí es Jesucristo. Mira, Efesios 4:15, el propósito de la iglesia nos lo dice en este pasaje. Efesios 4:15 dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, aunque el pastor tiene mucha influencia sobre la iglesia y el carácter del pastor influye también dentro del carácter de la iglesia, pues, hermanos, el que debería influenciar más, ¿quién es? Cristo. Toda iglesia verdadera no debe estar fundamentada en opiniones personales. Toda iglesia verdadera no debe estar fundamentada en lo que yo creo que se debería de hacer o cómo se tienen que hacer. Toda iglesia verdadera debe estar fundamentada en Jesucristo. Y cuando una iglesia está fundamentada en Cristo, la iglesia tiene la Biblia como la base de autoridad de todo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Imagínense que el pastor dijera un día, hermanos, yo soñé que Dios me dijo que ya todos los hombres pueden tener 2 esposas como Abraham, 2 esposas como Jacob, 2 esposas como Isaac. Es más, y si te sobra lana, puedes tener 999 esposas como Salomón. Obviamente, en la opinión personal de alguien que cree todo lo que dicen, pues va a decir, no, pues si es cierto, pues va y vámonos, el plan A, plan B y plan C. Pero una iglesia comprometida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué debería de hacer? Decir, a ver, pastor, está bien, qué bueno que lo haya soñado, está bien. Pero mire, vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Solo una esposa. ¿Sí? ¿Quieres otra? Que se muere y te buscas otra. ¿Ah? No. Pero miren, hermanos, es importante. Una iglesia comprometida tiene la Biblia como ¿qué? ¿Como qué? No, pastor, pues yo creo que pues los climas están muy fríos en 16. Yo creo que está mal porque eso es micromachismo, el frío. Por lo tanto, en 24 están bien. Hasta que no los pongan en 24, yo no voy a venir a la iglesia. ¿Esa es una opinión o es un mandato? Una opinión. Por lo tanto, pudiéramos moldearnos a esa opinión si como iglesia estamos de acuerdo, pero no basado en una orden, nada más porque a mí me gusta esto de cierta manera. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Entonces, hermanos, la iglesia no debe estar basada en opiniones, debe estar basada en hechos, en propósitos. Ahora, Dios a nosotros nos ha encomendado anunciar las virtudes de las buenas nuevas. Dios nos comisionó. La manera en la que lo hacemos es decisión nuestra dentro de un ámbito sano. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Dentro de un ámbito sano. Entonces, la iglesia local debe estar comprometida en el progreso del evangelio dentro de su localidad. La iglesia local debe estar comprometida al glorificar a Dios con su vida dentro de su localidad o dentro de su círculo inmediato. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios nos ha salvado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado vida eterna y nosotros debemos reflejar la luz de Cristo. Pero fíjate, hermanos, la luz de Cristo también se refleja a través del compromiso, a través de que la gente vea nuestro sacrificio a Dios. ¿Sí vamos bien a seguir? ¿Por qué los testigos de Jehová tienen más gente que una iglesia en la que no te obligan a nada? Y los testigos de Jehová obligan a la gente a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la gente que pertenece ahí está 100% comprometida por temor a que dejen de ser parte de los 144,000 o los quiten en la vida eterna. Y están comprometidos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Usted dice, este testigo de Jehová ya se va a su iglesia. Y si usted le pregunta, ¿dónde vas?
No, hombre, voy a ir a mi templo, vamos, vente. ¿Sí o no? No, hombre, estábamos, bueno, no estábamos, yo no estaba, pero mi esposa estaba en una estética y la persona de allí, creo que formaba parte de los testigos de Jehová, y llegaron y decían, no, mi amor, el templo quedó re bonito para que mañana la gente, hablando maravillas, que cuando mi esposa me empezó a contar eso, dije, ala, yo también quiero ir, para ver cómo quedó re bonito el templo, porque lo decían de tal manera que estaban comprometidos. Pero a veces si nos preguntan a nosotros, ¿cómo quedó el templo? Pues escobas, no hay ni escobas en la iglesia. No, pues miran, los trapeadores parecen el pelo de mi abuelo, nada más 2, 3 greñas ahí. No, que mira, y empezamos a hablar. Hermano, ¿eso habla de compromiso, sí o no? No, no habla de compromiso. El compromiso principal se basa a través del lenguaje y a través de las secciones. Por lo tanto, en la iglesia local, hermanos, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. ¿A quién le gusta opinar sobre asuntos de la iglesia, hermanos? ¿A quién le gusta opinar? A ver, alza la mano, la verdad. ¿A quién le gusta opinar sobre asuntos de la iglesia? No diga de que, no, pastor, yo no. Porque si eso fuera verdad, no estaríamos de que, oye, ¿tú cómo ves lo que el pastor dijo? No, yo no creo que esto, porque hace 1500 años, cuando estaba tal persona, no sé. Eso es opinar también. ¿A quién le gusta opinar? Otra vez, alza la mano. ¿A quién le gusta opinar? Nos gusta opinar, ¿verdad? Pero te voy a decir algo. A mí también me encanta opinar. Me encanta opinar. Pero hay una regla que se llama ética universal. Dentro de una opinión hay una responsabilidad. Entonces, en la iglesia local se compone por una membresía. Una membresía que nos da facultad para poder opinar y tratar sobre temas que benefician a la iglesia, temas importantes, temas que ayuden al progreso del evangelio. Si dijéramos, ¿sabes qué? Bueno, obviamente la iglesia local en membresía, pues evalúa una necesidad o evalúa algo que se requiere y sobre eso se toma una decisión en conjunto. No, pues la iglesia es responsabilidad del pastor. No, es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del pastor, hermano, se basa más en consecuencias, así de sencillo. En ver que la iglesia funcione correctamente. Porque si hay un problema con la luz, ¿a quién van a meter a la cárcel? ¿A quién? Al que está a nombre del contrato y está a nombre mío. A mí. ¿Sí? Si viene el tema del agua, como una vez vinieron unos hermanos a dejar el aseo y no había agua y por error dejaron la llave abierta y pues llegó el agua desde las 4 de la mañana, no hombre, es un chorro de agua. Llegó el municipio y que acá el otro a echar pleito como si da de veras. ¿Y a quién regañaron? ¿A quién regañaron? Y yo así como a las 7:30 de la mañana, así como que ¿qué? Con el sol y la resolana. Y me regañaron. A mí, no a usted, a mí. Porque obviamente es parte de la responsabilidad pastoral. Pero el hecho de que la iglesia funcione, hermanos, correctamente, el pastor no lo puede hacer solo. Requiere del cuerpo de Cristo. Este reloj, hermano, no, usted ve esto, pero lo más importante de este reloj no es esta estética. Lo más importante del reloj, hermanos, son todos los manecillas, todo lo que hay dentro del reloj. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 24, Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero después viene y dice lo que por lo regular no hacemos. No dejando de qué, como algunos tienen por costumbre. No, pastor, es que hoy me duermo a las 5 de la tarde. Y es mentira, no vienes a la iglesia. No, y buscamos muchos pretextos para no congregarnos. Y después dice, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, mira, la iglesia local es nuestra responsabilidad. ¿A quién le gustan los climas, hermanos? ¿A quién le gustan los climas? Se siente bien chido, ¿verdad? Se siente bien padre. ¿Se acuerda cuando no teníamos los climas? Que andábamos así, con la presión hasta el full por el calor. ¿Sí recuerda eso? Y ahora da miedo salir, ¿sí o no?
Pero ¿qué cree? Que los climas requieren mantenimiento. Y cada mantenimiento está por lo regular en 800 pesos o de acuerdo a lo que haya que hacerle. De 800 a 1500. ¿Quién cree que lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? No, pues el pastor, pues él quiso que los pusieran. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Pero ahora, gracias a Dios, hermanos, hay un medio en el que usted y yo podemos financiar estas cosas. A través de nuestra fidelidad a Dios, a través de vuestros diezmos y de nuestras ofrendas. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que no habría necesidad de pedir ofrendas de amor, ofrendas especiales, ofrenda para aquí, ofrenda para allá, si tan solo usted y yo ofrendáramos y diezmáramos de acuerdo a como Dios lo establece? ¿Sí vamos hasta aquí? De acuerdo en un sentido de agradecimiento, porque a mucha gente nos gustan los privilegios. Yo estaba hablando una vez con un hermano de otra iglesia, creo que ni iba, pero me decía, no, es que yo no estoy de acuerdo, que el pastor ni dice lo que se gasta el dinero. Yo lo escuchaba, pero yo sabía que él no iba a la iglesia. Yo le dije, ok, ¿y usted ha ido a la iglesia? Pues de repente voy, ok. Y cuando va a la iglesia, ¿usted suele ofrendar y diezmar? No, no tengo dinero. O digo, ok, entonces ¿usted qué pelea? No, pues que el pastor no nos da cuentas del dinero. Digo, ¿y usted cuánto da? Pues nada, porque no tengo dinero. Le digo, entonces, ¿qué rayo está pidiendo cuentas de algo que usted no está participando? Ese señor se fue de la iglesia porque estaba exigiendo algo que no le correspondía. ¿Sabes por qué? Porque el derecho se gana. ¿Estamos bien hasta aquí, sí o no? El derecho se gana. La responsabilidad nos da el derecho de poder participar en algo, de poder opinar en algo, la responsabilidad. Entonces, la iglesia local, hermanos, se compone por diferentes cosas, diferentes familias, diferentes pensamientos, diferentes ideologías. Por lo tanto, en Gálatas 6:2, un consejo rápidamente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otras palabras, en la iglesia local, como está compuesto de familias, y después de un ratito todos están temperamentales, suele haber problemas. Por lo tanto, Dios dice a través del apóstol Pablo, ¿sabes qué? Mira, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, evitar problemas dentro de la iglesia local. Pastor, yo amo mi iglesia. Entonces, si amas tu iglesia, no seas parte de un problema. ¿Estamos bien hasta aquí? No seas parte de un problema. No seamos parte de alargar una situación. Mira, hermano, aquí todos tenemos orgullo. Todos tenemos cierta arrogancia, tenemos cierta dignidad que al sobreexaltar esa dignidad nos ayuda a incrementar los problemas, porque solemos decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, lo voy a hacer y punto, y me voy a desquitar para que se les quita a la gente. Mira, eso, hermano, en vez de apagar el fuego, es echarle más lumbre, echarle más combustible para que se encienda más el fuego. Y la mayoría de iglesias, hay diferentes problemas, hay un montón de broncas en las iglesias por causa de creyentes que no están comprometidos en ver la iglesia. Usted ve un pequeño fuego en su casa. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Buscar apagarlo. Ya lo vio, lo apaga rápido. Pero usted ve un pequeño fuego en la casa de otra persona, de un vecino, pudiera buscar avisarle, pero si no está, ¿usted se va a arriesgar a apagarlo? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es nuestra casa. Si usted no forma parte de la iglesia, usted ve que hay un problemilla ahí en la iglesia, ¿y qué es lo que hace una persona que no es parte de la iglesia? Que se agarre, que se divida y que cierre. ¿Total a mí qué? ¿Sí o no? Pero cuando yo formo parte de la iglesia y estoy comprometido en la iglesia local, buscando honrar a Dios y glorificar a Dios, cuando veo un fuego en mi casa, en mi iglesia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Buscar apagarlo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes? Cuando se quemaron mis carros allá en Veracruz, en el video, había mucha gente así, grabando la escena. Había una fila, así literalmente los vecinos, parece que no hay nadie, pero ahí uno se da cuenta que sí hay mucha gente. Había gente allí viendo nada más. Cuando le avisaron a mi papá, se está quemando, y yo en el video se ve que sale mi papá y rápido se mete al taller que estaba abierto. Podían entrar esta gente a apagarlo, pero no lo hicieron, se quedaron afuera. Y se metió mi papá rápido al taller y agarró y empezó a echar el agua sin importarle el fuego, sin importarle que explotara. ¿Por qué? Porque él dice, se nos va a quemar el taller. Se nos va a quemar. Eso no es de él. Él no tiene esa responsabilidad, pero él forma parte de ese equipo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, es lo mismo. Mucha gente en las iglesias dejan morir su iglesia porque se dejan acrecentar problemas, no hacen nada, dejan correr chismes, no son leales, se prestan a criticar en vez de preguntar, se prestan a cuestionar cosas fuera de sentido y a hacer problema porque no entra en nuestra filosofía, y eso destruye, hermanos, una iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo no voy a destruir algo que me ha costado con sacrificio. Hace años, me comentó el hermano que hace años se le quemó su casa y decía, pastor, yo sufrí mucho porque con sacrificio lo hicimos y todo se quemó. Hermano, yo también hubiera llorado así, porque cuando alguien hace algo con sacrificio, déjame decirte, hermanos, que cuida y busca cuidar las cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? No faltó un empleado que me dijo, ya hombre, se compra uno nuevo. Yo nada más que mirando, y quería una tabla ahí para darle en la chompa, pero no pude. Pero obviamente no es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros somos parte de la iglesia local, vamos a cuidar nuestra iglesia local. Ahora, también, hermanos, es importante la ayuda mutua, ayudarnos como familias mutuamente. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. O sea, buscar siempre hacer el bien por el otro, por el prójimo. Si un hermano no tiene trabajo y yo tengo trabajo, es importante que yo le dé trabajo. Y a esta persona que se le está dando trabajo, es importante poner el doble de esfuerzo por su trabajo, que como si estuviera con otra persona. ¿Sabes? Por lo regular existe un gran problema del por qué no se contrata hermanos de la iglesia. No se contratan personas de la iglesia dentro de un trabajo. Y es porque lamentablemente muchas veces son más responsables la gente externa que la gente interna. Total es hermano, pues chueco como su vida, pero no se cae. No, si vas a hacer lo que sea excelente, ¿sí me explico? Porque te están dando trabajo alguien que es de la misma familia de la fe. También, hermanos, en 1 Pedro 4:10, la Biblia dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la ¿qué? Multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros debemos servir a los demás en algo que seamos buenos. Todo es importante, todo es ministerio. Desde las personas que hacen el café, desde los que están en la escuela dominical, desde los que limpian la iglesia, desde el que predica, desde el que canta, desde el que toca en la orquesta, desde el que toca el piano. Todos, hermano, todos tenemos un servicio que podemos presentar. No debería haber cristianos calientabancas, hermanos. ¿Sí me explico? No debería haber cristianos calientabancas. Por lo regular, los cristianos calientabancas son los que están más fríos que las patas de un muerto y son los que mayor problemas causan en una institución, en una iglesia. Porque tienen tiempo para ver a la araña que ya hizo su nido en una esquina. Tienen tiempo para ver un desperfecto. Hermano, una persona que está movida, fíjate, hermanos, no se da cuenta de muchas cosas, ¿sí o no? ¿A usted le ha pasado que pasa rápido de su trabajo a otro lugar y dice, caray, ¿cuánto tiempo tiene este anuncio? No, pues ya tiene como 20 años. Pues no lo había visto. Porque por lo regular no ve algo porque está enfocado a dónde va, al camino donde va. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, cuando servimos a Dios a través de la iglesia, hermanos, los problemas menguan y la iglesia crece. Ahora,
Número 4. Cuando nosotros somos parte de la iglesia local, debemos ser responsables financieramente, apoyando las necesidades de la iglesia. Yo, como lo he mencionado muchas veces, el ofrendar y el diezmar, ¿a quién le beneficia, hermanos? ¿A quién le beneficia? ¿Sí están aquí? ¿Sí? ¿A quién le beneficia? A nosotros. Ahora, ya puro dinero. No, es que ahí está el comprometido, ahí está el compromiso. Yo no puedo decir que amo a mi familia, prometerle el cielo, mar y la tierra y todo lo que sea, si no soy capaz de levantarme para ir a trabajar y poner un plato en la mesa a mi casa. Entonces, hermanos, en la iglesia es igual. La iglesia local, Dios ha establecido que seamos generosos de corazón, seamos generosos con sinceridad, seamos generosos con alegría. En 2 Corintios 9:7 dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque ¿qué? Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos ser responsables en dar nuestra ofrenda a Dios, mi ofrenda a Dios, en dar nuestro diezmo, o sea, mi diezmo a Dios y ser fiel a Dios. Debemos ser responsables. Pero aquí hay un terrible problema, que la avaricia hace que muchos de nosotros no seamos responsables. Hace que muchos de nosotros busquemos la moneda más chiquita, aquella que nos dieron en Lores, aquella monedita y la hacemos ahí. Señor, mi sincero corazón para esto. Hermano, eso se llama hipocresía. Ahora, repito, Dios no ve cantidades y en esta iglesia no definimos a nadie por cantidades, pero Dios sí ve nuestro corazón. ¿Estamos bien aquí? Dios sí ve nuestro corazón. Muchos creyentes, bueno, se dice que cerca del 70 o 60% de la membresía de una iglesia ofrenda y diezma como es. Porque la mayoría solamente hace como que da, pero no da. O hace como que participa, pero no participa. Se compromete a una promesa de fe para quedar bien con los demás, pero a la hora de cumplir no lo hace. O hay que andar como Electra, hermanos, casi de que hermanos, acuérdense, hermanos, acuérdense, hermanos, acuérdense, cuando todos nosotros sabemos nuestra responsabilidad. ¿Estamos bien aquí? Hay un principio bíblico que dice, dad y se os dará. ¿A quién le gustarían unas bancas de esas grandotas, hermanos, acolchonadas para que usted se duerma re a gusto en la predicación? ¿A quién le gustaría? ¿Sabía usted que nos regalaron unas bancas de esas en Virginia, en Estados Unidos? Incluso creo que en Nueva York había una iglesia que estaba regalando 300 bancas de esas, así grandotas y todo. 300 bancas, hermanos. ¿A quién le gustaría tener 300 bancas aquí? Regaladas. ¿Pero qué crees? Hay que ir a buscarlas. ¿Y qué crees? Que se necesita dinero. No, pastor, aquí la tabla, aquí unos cubetas, la tabla está bien. Hermanos, las comodidades cuestan. ¿Estamos bien aquí? ¿Y quién las va a financiar? ¿Quién las va a financiar? Nosotros. Lo mismo pasa con los vehículos. Cada iglesia, hermanos, obviamente debe tener transportes, debe tener inmobiliario para poder ejercer correctamente. ¿A quién le gusta ir en la batea de una camioneta, hermanos? Cuando usted sale bien peinadita de su casa y llega con un greñero así, tipo Nebula, ¿verdad? ¿Verdad que a nadie? Pero, ¿sabes, hermano? Es mejor ir más cómodos. ¿Y quién pudiera comprar una camioneta? ¿Quién pudiera? Los miembros de la iglesia. Pero a todos nos encanta opinar sobre un asunto, sobre algo. Pero no todos quieren participar en las necesidades de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha bendecido con personas, iglesias que han donado cosas. Yo entiendo que obviamente para nosotros no es prioridad poner un parque para los niños, pero Dios nos regaló un parque para los niños a través de una fundación. Gracias a Dios, también no es como que tanta prioridad poner los climas, pero Dios Dios puso en el corazón de una iglesia ayudarnos con estas cosas de los climas. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer. Y si Dios no ve responsabilidad por parte de nosotros, Dios no nos va a dar más. Apoyar financieramente, hermanos, es apoyar a las necesidades que la iglesia tiene.
como en promesas de fe, para poder comprar bancas, para poder comprar una camioneta, para poder hacer diferentes cosas. Ahora, hermanos, fíjate bien, y me voy a meter mucho en esto. Yo sé que me pasé el tiempo, pero póngame mucha atención. Hay iglesias en donde el tema principal es el dinero. En esta iglesia yo te pregunto, hermanos, ¿el tema principal es el dinero en esta iglesia? ¿Sí o no? Entonces es en donde más deberíamos participar, porque la prioridad no está financieramente. Hay iglesias que se están cayendo a pedazos y lo que el pastor suele decir por lo regular en esos tipos de iglesias es que no hay dinero, no hay dinero. ¿Por qué? Porque primero buscan lo suyo en vez de ver por la necesidad de la iglesia. Mis hermanos, tenemos que comprometernos cada vez más. Hay una buena noticia. Existen medios para poder recaudar fondos para la iglesia. Ahorita necesitamos en la iglesia un transporte, una camioneta, para poder salir a conferencias, para poder llevar a los hermanos, para poder hacer diferentes cosas y ministerios en la iglesia como rutas o así. No hay transportes, los que hay se usan y todo, pero no son suficientes. Hermanos, la iglesia puede hacerlo. Así como andábamos recaudando fondos para para los 15 de nuestro hijo, de nuestra hija, o así como andábamos recaudando fondos para que la reina del carnaval y todo, así, hermanos, así es como nosotros deberíamos buscar recaudar fondos para la obra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? La palabra del pobre favorita es no tengo. Hermanos, ¿hay alguien pobre aquí? ¿Quién es pobre? ¿Quién es pobre? ¿Quién es pobre aquí? Una persona pobre no tiene dónde vivir. Una persona pobre no tiene qué comer hoy. No tiene nada que comer. Una persona pobre tiene los calzones rotos. Bueno, no, eso no. ¿Verdad? Una persona pobre no tiene zapatos. Una persona pobre no tiene nada. ¿Usted es pobre? ¿Usted es pobre, hermanos? ¿Somos pobres? No. Tenemos, gracias a Dios, por lo menos donde recostar nuestra cabeza. Tenemos un techo grande, pequeño, del material que sea, pero tenemos donde dormir. Hermanos, somos afortunados, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué razón decir no tengo, 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 no tengo? Y es la palabra. Ahora, no tienes para esto. No tienes para la obra de Dios, pero sí tenemos para las otras cosas que no son importantes. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Cada líder puesto por Dios con una actitud de visión debe ser respaldado por la iglesia local de manera financiera y juntos poder hacer un trabajo para la obra de Dios. La iglesia no fue formada para juzgar a los demás. La iglesia fue formada para pronunciar y anunciar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, como iglesia universal? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia universal? Honrar a Cristo con nuestro testimonio. Y como iglesia local, buscar honrar a nuestra iglesia local, comprometernos con la iglesia local, obviamente a Cristo a través de la iglesia local y hacer que nuestra iglesia local crezca. Esa es la realidad. Pero te voy a decir algo, muchos no van a querer, muchos no van a estar dispuestos, muchos van a decir, no, ¿para qué? No, yo a lo mejor de lejitos, por eso ni vengo casi, para que no me estén exigiendo. Déjame decirte, hermanos, que una persona mediocre siempre busca estar de fuera. Pero una persona que le gustan las cosas comprometidas y le gustan las cosas bien, siempre se mete a la línea de batalla. Entonces, yo pregunto, ¿esta iglesia de qué está compuesto? ¿De personas que se meten a la línea de batalla o de personas que solamente están de lejitos? Tenemos que analizar, hermanos. Mira, dad y se os dará. Tenemos que buscar siempre crecer, ¿ok? Entonces, vamos a orar y ahorita les voy a decir un plan. Vamos a orar.